Hola, mi nombre es Sergio Alexander Sánchez, soy administrador deportivo de profesión, magíster en educación y docente de educación física para la Secretaría de Educación de Bogotá, en Colombia. Y me encantaría que me acompañaran unos minutos a reflexionar sobre la práctica docente y cómo ésta se convierte en un catalizador en la construcción de sociedad. En primera instancia, es importante entender que hablar de los retos de la educación a lo largo de la historia sería una tarea extensa e incluso angustiante para muchos. Sin embargo, a través de 5 puntos importantes, trataremos de dar énfasis a la importancia de considerar diferentes hitos históricos que han proporcionado a la educación un avance considerable en cuanto a los medios y formas de transmitir conocimiento. Hablemos de los antecedentes históricos de la ciencia y su relevancia en la investigación. Como lo mencionaba anteriormente, la historia es tan extensa que podríamos incluirla incluso desde el proceso de la evolución con Darwin. Sin embargo, hablaremos un poco desde la perspectiva de Aristóteles. Con Aristóteles apenas podemos divisar el principio de la transformación de la concepción de la ciencia, pues fue él quien en primera instancia refutó el planteamiento de Platón, quien establecía una única ciencia dialéctica. A partir de él se empiezan a ramificar las diversas áreas de las ciencias, y es así como llegamos a la actualidad, de manera escueta y rápida, a entender de manera clara y estructurada qué ramas integran las diferentes ciencias. ¿Cuáles son los valores e intereses en la investigación? Pues bien, anteriormente mencionamos a Platón, y es que fue él quien en primera medida clasificó a los investigadores y a los científicos como líderes, y estos líderes deben contar con ciertas características, entre ellas el interés, la motivación, el esfuerzo y la satisfacción por conocer la verdad. Es allí donde cobra mucha relevancia el término metacognición, y es que este término permite al científico valerse de los diversos conocimientos poseídos bajo la conciencia de los hechos, bajo los acontecimientos, bajo principios y bajo valores. Además, le exige claridad en los planteamientos, determinación, liderazgo y transparencia. Bien, hablemos de los conceptos de paradigma epistemológico de la educación y su clasificación. En pantalla podemos encontrar 4 conceptos sobre paradigma que nos presentan diferentes autores. Pero es importante entender que cuando se aborda un proceso investigativo mediante el cual se contemplan aportes significativos, se hace fundamental establecer el escenario adecuado que permita al investigador orientar el camino que debe transitar durante su recorrido, así como las variables que podrá encontrar en su paso. Este podría definirse con mayor claridad como el concepto del paradigma. Adicional a ello, podemos encontrar unas clasificaciones. Google y Lincoln definen 4 paradigmas, los cuales son el positivismo, el pospositivismo, la teoría crítica y el constructivismo. Del mismo modo, Hill et al. Definen otros paradigmas, entre los cuales se encuentran el paradigma de la investigación positivista, el paradigma interpretativo, el paradigma sociocrítico, y le aportan con valor agregado y a criterio personal de gran trascendencia las implicaciones derivadas de la diversificación de la ciencia y su influencia en las investigaciones educativas. Otro concepto importante para entender la relevancia de la ciencia en la práctica educativa y cómo las ciencias han impregnado la investigación parte de Sigmund Freud. Resulta que en tiempos de antaño, sobre 1909, Freud amparó la transformación de la educación por medio del psicoanálisis, pero finalmente es Spitzer, en 1913, mediante su libro sobre método psicoanalítico, quien lo introduce a la educación y a la práctica académica, logrando con gran éxito que se tuviera en consideración la educación como un punto de partida dentro del psicoanálisis y la transformación del escenario académico. Eso nos lleva a la actualidad y a cómo el profesor debe abordar el aula desde la investigación científica. Pero, ¿por qué tendría relevancia que el docente se convierta en un investigador? Es de gran importancia porque al involucrar la ciencia en el proceso académico se da trascendencia no a la práctica, sino al aprendizaje.
Entonces, se modifica de manera significativa la inteligencia emocional, la permanencia, se fundamenta el respeto, la ética y la responsabilidad, promoviendo en todo momento un ambiente en donde los estudiantes aprenden a aprender y a crear nuevos conocimientos, procurando siempre una búsqueda constante por la verdad. Para concluir, es importante que tengamos en cuenta que características como la vocación, la proactividad, el diálogo asertivo, la motivación, entre otros, son fundamentales en la docencia. En consecuencia, no solo basta con tener conocimiento, mucho menos un título que lo ratifique, sino que se cumpla con el propósito de contribuir de manera positiva y humana en el desarrollo de los educandos y la transformación en su entorno. Como cierre, me permito dejarles las referencias bibliográficas de los textos donde obtuve la información. Espero que haya instruido de alguna manera su práctica pedagógica y haya sido de agrado la información recibida. Excelente práctica académica.